Vamos acá, voy a inventarme un problema. Bueno, esto ya, vamos a ver si funciones que les quedan a ustedes acá. Y, vale, entonces vamos a pensar en lo siguiente. Se requiere una aplicación para administrar, digamos, administrar la historia académica de los estudiantes de la universidad. El historial viene desde archivo y tiene la siguiente información. Entonces, ¿qué podría tener? Digamos, el código, digamos, el código del curso, digamos, la nota del curso y el número de créditos. Entonces, por ejemplo, un código 19560001, pongamos. El curso, pongámosle este de acá, 75080, nota 3.5, el número de créditos 4. Por ejemplo, otro estudiante, 2020, 45, bueno, esto tiene una M al final. Y digamos, por ejemplo, que tengamos que el curso sea ITI, creo que es 75081M, y la nota haya sacado 2, y eso tiene 2 créditos. Y así, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Se desea realizar funciones. Primero, que retorne por estudiante, o sea, que nos devuelva los cursos de un estudiante. 2, que calcule el promedio ponderado de un estudiante. ¿Listo? Y tercero, ¿qué más podemos hacer? Que retorne el mayor, no puedo por ahora. Ah, sí, que ordene los estudiantes de acuerdo a su promedio ponderado. ¿Listo? Entonces, para esto, pues ya podemos usar las funciones anónimas. Y, bien, entonces, ¿es claro lo que se quiere hacer acá, muchachos? ¿Es claro lo que se quiere hacer para ustedes? ¿O no, muchachos? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Entonces, vamos a ver, que retorne por estudiante, que retorne los cursos por estudiante. Bien, entonces, que calcule el promedio de un estudiante y que ordene los estudiantes de acuerdo a su promedio ponderado. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, voy a ponerlo acá como comentado, acordarme. Vamos a hacer esto. Entonces, bueno, muchachos, entonces vamos a ver, esto lo vamos a manejar desde un archivo. Yo ahorita me invento el archivo y ya. O sea, que retorne los cursos por estudiante. Como los cursos vienen, digamos que retorne la información por estudiante, es que, por ejemplo, si hay muchos códigos, que retorne lo de un solo código específico. Como vienen en desorden, entonces es esa parte que se quiere hacer ahí. Entonces, vamos a pensar, voy a armar como un archivito de ejemplo para luego guardar, ¿listo? Entonces, pensemos en esto. Entonces, vamos a meter otros códigos acá y voy a coger como las asignaturas. Entonces, vamos a coger ese código, pongamos otra 111.050, que es cálculo, pongámosle 4.2, tiene 4, y metemos otro código, por ejemplo, 19.20.000. Vio esta materia, le quedó en 4.5 y 77 créditos. Pensemos en otra materia, por ejemplo, este estudiante, digamos que este muchacho no ha visto cálculo, entonces, dígame. Entonces ahí lo que está haciendo es colocar diferentes estudiantes con diferentes materias en desorden. Sí, 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 eso es más o menos lo que ustedes tendrían en el proyecto final, porque pues llegan estudiantes en desorden. Sí, correcto.
Nada más que aquí el criterio que los une no es el código del que ellos escribieron, sino el código de estudiante. Entonces pongamos, por ejemplo, 3.4, pongámosle 4. Entonces, bueno, ahí tengo 5 estudiantes por ahora. Voy a dejarlo así por el momento. Hoy es 18 de septiembre. Uy, ya estamos bastante avanzados. 18 de septiembre, bueno, vamos a ponerle datos.txt a esto. Bueno, por ahora voy a trabajar con estos datos, ¿listo? Voy a trabajar con estos datos y luego los amplío. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Una función que retorne los cursos por estudiante, es decir, hay que hacer un filtro que no lo filtre de acuerdo al código de estudiante. O sea, que si yo ingreso el código de estudiante acá, entonces él me va a retornar los estudiantes con el mismo código. Digamos que convenientemente una estructura, entonces en este caso vale la pena usar una estructura para los estudiantes. Entonces, en el caso de los estudiantes, entonces vamos a tener define struct estudiante, pues que tiene un código, que tiene, digamos, un curso, tiene una nota y tiene un número de créditos. ¿Para qué hago esto? Para evitarme como el manejo maluco con listas. Yo les recomiendo mucho esto en el proyecto final, pero pues ya es cosa de ustedes. Entonces, lo primero es que me retorne los cursos de un estudiante. Básicamente, si yo voy a preguntar por 1956001, entonces me retorne los cursos de ese estudiante. Para ese caso, muchachos, podemos usar un filtro genérico y hacer una función anónima que nos realice el filtro. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos facilita mucho el tema de trabajarlo. Entonces, muchachos, ¿cómo sería? Entonces, vamos a hacer la función. Recuerden, pues, vamos a hacer el punto 1. Entonces, vamos a hacer el punto 1. Entonces, el punto 1, ¿listo? Entonces, el punto 1, pues, ¿cuál es la idea? Vamos a hacer un filtro, ya que va a ser una lista de estructuras, y vamos a retornar los que tengan el mismo código, ¿listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el autor, lo mismo de siempre, la fecha, hoy es 18 de septiembre, luego viene el tema del contrato, vamos a cursos estudiante, llamémoslo así. Entonces, curso estudiante, ¿qué va a recibir? Va a recibir una lista de estudiantes y va a recibir un string y nos va a retornar una lista de estudiantes. ¿Por qué, muchachos? Aunque bueno, porque, por ejemplo, si yo voy a filtrar de acuerdo por este código, me haría devolver esta fila y esta fila acá. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? Que me va a retornar esta y esta, si yo pregunto por este estudiante. O sea que cuando ingrese un código le retorne todas las materias de ese estudiante. Sí, exactamente, correcto. Eso es lo que se busca. Sí, porque acá ustedes tienen, acá el factor que los diferencia es el código. En el proyecto final, lo que los diferencia es el código el código o sea, el plan al cual van a participar. Esa es la diferencia. Bueno, propósito, filtrar de un grupo de estudiantes, bueno, estudiantes cursos, él es los cursos de un estudiante. ¿Listo? Los cursos de un estudiante. Entonces, propósito. Bien, ejemplos. Entonces, vamos a cargar este archivo que yo llamé datos, pero para cargarlo primero toca guardar, porque recuerden que ellos ven desde ese punto donde está donde usted guarda el archivo. A partir de allí se ve la ruta relativa. Yo les expliqué pues lo que era ruta absoluta, que era C, dos puntos, bla, o sea, poner todo. Pero pues eso, si usted cambia de computador en la ruta absoluta, pues eso no sirve, porque pues yo no tengo la misma estructura de directorios, o tu compañero no tiene la misma estructura de directorios. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Usar rutas relativas. Y las rutas relativas trabajan desde el punto donde está guardado el archivo que usted tiene como ejecutable. En este caso, el archivo de Dr. Racket. Entonces, vamos a tener ejercicio 18 de septiembre, .rkt. ¿Listo? Entonces, vamos a cargar esta librería Bash.io, recuerden que la deben de tener, y voy a cargar por acá el archivo. Vamos a llamarlo, voy a cargar mis datos.
Entonces, define datos. Entonces, sería un react line. La verdad no me sé la función de memoria, entonces vamos a buscarla. Entonces, a buscar la función de memoria, recuerden que cuando ustedes tengan esto, ustedes básicamente buscan acá el paquete, bash io, y aquí está, en Fishpack. RealWorks Line, correcto. Igual pues siempre es bueno consultarlo. RealWorks Line, aquí está, este es. Entonces vamos a usarlo. Cerrar los RealWorks Line, ahí se me fue, y el archivo se llama datos.txt. Eso es lo que vamos a cargar. Y miren lo que carga. Igual aquí no he hecho nada, todavía nada comprometedor, así que no pasa nada. Entonces, miren lo que es datos. Pillan la lista que queda, ¿no? Muchachos, ¿me pillan allí, no? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ¿yo qué voy a hacer? Vamos a hacer una función para transformar la lista de listas en lista de estudiantes. Yo recomiendo mucho el uso de estructuras para no complicarse con el first, con el field del rest. Entonces, transformar datos. Entonces vamos a transformar datos. Entonces, esta función, ¿qué va a hacer? Va a recibir una lista de listas. Va a recibir esta lista de listas. Entonces, esta función se llama transformar datos. Va a recibir una lista de listas. Perdón, lista de listas de string y lo va a transformar en una lista de estudiantes. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, ¿qué toca hacer? Toca hacer cons, primero, si la lista está vacía, entonces, como estamos armando una lista, devuelvan lista vacía. Ya saben que lista vacía puede representar así con empty. Y en otro caso, ¿qué hace? Coja y haga un make estudiante, ¿con quién? Con el, primero, tenemos el car del car, o sea, el car sería esta primera lista. Entonces, el car del car sería este de acá. Sería car del car de LSCT. Luego, el segundo elemento de la lista de estudiantes. En este caso sería el curso, que sería el car del REDS del car de LSCT. Recuerden que el car de LSCT es una lista y sacamos el car del REDS, que es el segundo. Luego viene el tercero, pero el tercero quiero transformarlo a número, porque pues al final vamos a sacar promedios. Entonces sería string number, ¿de quién? Del car, del res, del car de LSCT. Ese sería el tercero. Y finalmente el cuarto sería string number, del car, del res, de car, de LSCT. ¿Listo? Entonces, bueno. Profe, en vez del car podríamos poner igualmente rest, ¿cierto? ¡Ay, verdad! Muchachos, qué pena. Siempre me olvido. Sí, el car es equivalente al first. El car equivalente al first, sí, señores. Ya los estoy pensando en cuarto semestre. Es lo mismo, ¿no? Car y first es lo mismo. Pero en FLP solo funciona el first. Entonces, cuando yo digo car, es lo mismo que first. Listo, es exactamente lo mismo. Son sinónimos, por así decirlo. Pero bueno, hagámoslo estilo FDP. Entonces, muchachos, profe, aquí tenemos. Dígame. En la línea 18 copió mal. Ah, sí, gracias. Sería el first del rest del first, gracias. Recuerden que este first a la larga es una lista. Entonces, se le puede sacar el first. Recuerden que cada uno de estos elementos es una lista. Si esto es cierto, muchachos, si yo hago transformar datos de datos, válgase la redundancia, yo hago esto, transformar datos de datos, miren lo que sale. ¿Verdad que el cons requiere dos argumentos? Mala mía. A ver, este es el primer elemento, ¿no? Este es el elemento, el main estudiante. Este es el elemento. ¿Y qué le pego? Pues el llamado recursivo con el resto. Entonces sería transformar datos del reds del LSCT. ¿Por qué lo trabajo así, muchachos? Pues recuerden que las listas se trabajan con recursión. ¿Listo? Entonces, ya hice esa función transformar datos y ya. No necesariamente el número de estudiantes, yo puse 5 datos, pero yo puedo poner aquí los datos que yo quiera. Y es lo que voy a hacer ahora.
¿Listo? Pero pues digamos que para propósito ilustrativo lo hice así por ahora. Ahorita al final, si el tiempo me alcanza, lo expando, porque expandirla me toma un toque de tiempo. Entonces, bien, vamos a ver cómo funciona. Miren, transformar datos de datos. Y queda una lista de, que ven aquí. ¿Qué acabé de hacer? ¿En qué transformé la lista de listas? Miren, datos y transformar datos. ¿Qué acabé de hacer ahí, muchachos? Convertir una lista de listas a lista de estructuras. Sí. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque esto es mucho más fácil de manejar. ¿Sí? Esto es muchísimo más fácil de manejar. Porque yo sé que si yo necesito, por ejemplo, la nota, pues es estudiante guión nota. Si necesito los créditos de la materia, sería estudiante guión créditos. ¿Estamos allí, muchachos? Es mucho más claro y mucho más fácil de manejar que manejarlo como lista de listas. En lista de lista le toca mirar, pues, si está trabajando en ese punto la lista o si está trabajando en ese punto la lista externa o las listas internas. Entonces, aquí, pues, se facilita mucho la vida, por así decirlo. Entonces, yo recomiendo mucho hacer esto en el proyecto. Entonces, ya creé los datos, entonces voy a guardar esto en una variable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamarlo lista de estructuras, estudiante. Entonces, para la lista de estructura estudiante, sí, yo uso Elementarios. Este que usted ve aquí es Elementarios. Me ha gustado mucho, bastante flexible y es fácil de actualizar también. Entonces, listo. La función que yo voy a llamar es transformar datos de datos. Y esto vamos a llamarlo define ya la lista de estudiantes. De lista de estudiantes y sería transformar datos de datos. Sí, se llama Pantheon. Me ha gustado mucho, es muy... Y el sistema operativo es bonito. Y miren, ya aquí tengo la lista. O sea, yo puedo hacer eso. Digamos como en la parte de eso. Es una versión modificada de GON. Y la versión de GON que a mí me gusta, la 2. Entonces es bastante liviano. Y sobre todo funciona muy bien en computadores de bajas prestaciones. Yo recomiendo este Elementarios. Y es bastante bonito. Bastante bonito. Entonces, y es agradable, es muy agradable de usar. La verdad, muy, muy, muy agradable. Yo he cambiado distribuciones, yo soy amante de Debian también, pero pues eso también me gustó también. Claro, yo a veces por épocas de mi vida cambio de versiones yo lo bueno de Linux, que pues si usted abre una versión de Linux, pues se cambia a otra. A mí en mi caso yo empecé con Ubuntu como se suele comenzar, luego pasé a Debian, luego usé uno que se llama Arch Linux, que Arch Linux tiene la característica de estar siempre actualizado, pero pues cuando uno es programador se da cuenta que estar siempre actualizado no es bueno, porque cuando uno desarrolla código, uno trabaja con librerías en ciertas versiones. Y resulta que la librería no manejan algo, la mayoría no manejan algo que llama retrocompatibilidad. ¿Qué es retrocompatibilidad? Por ejemplo, digamos que tiene una librería para hacer una interfaz gráfica. Listo, la usa. Y es la versión 1.3. Y usted la usa y su código funciona perfecto. Pero si usted actualiza de pronto a la versión 1.5, ya hay funciones que se deprecan. O sea, funciones deprecadas es que ya se cambian por otras, por funcionalidad. Y ya no te funciona. Te dice error o sencillamente no trabaja igual. Entonces, no es tan conveniente estar actualizado en el mundo del software. Porque, digamos, usted garantiza que con ciertas versiones de la librería todo funciona. Y si usted actualiza las versiones de las librerías, puede ser que lo que usted ya programó no funcione y le toca volverlo a hacer. Entonces, por eso dejé Arch. Arch tiene bacano, porque uno siempre tiene los paquetes de último, pero es mejor tener versiones estables. ¿Qué son versiones estables? Por ejemplo, Ubuntu 18. Y Ubuntu 18 maneja ciertas versiones de librerías. Ya si usted actualizará a Ubuntu 20 o 22, pues usted ya sabe que pues tiene ese riesgo. Entonces, son cosas que uno considera ya cuando uno está programando. Pero bueno, por ejemplo, con el Dr. Racket, muchachos. Esta es la versión de Dr. Racket. Es la versión... ¿dónde está cerca de Dr. Racket? Esta es la versión 7.7. Ya salió la versión 7.8, de hecho. Si ustedes hacen un archivo en la versión 7.8 y lo guardan, es probable que en la versión 7.7 yo no lo pueda abrir. De hecho, pues si usted me pasa en el proyecto final en la 7.8, de pronto me toca actualizarlo a mí. Eso es algo muy normal, muchachos. O por ejemplo, si ustedes tenían una versión vieja de Racket, por ejemplo una versión 6, y intentan abrir un archivo que ya haya subido, no les va a abrir, les va a aparecer un error. Entonces, esos son problemas de las versiones, y eso es un problema chiquito. Entonces, a veces pasa que usted cuando desarrolla algo en una versión vieja, no le funciona en la nueva. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo como en el camino. Bueno, muchachos, entonces ya hice esto era como para manejar los datos. Y ahora sí, vamos a hacer el filtro. Entonces, define, vamos a hacer el filtro estudiantes.
Entonces, el filtro estudiante va a recibir ¿qué? Pues yo por código estudiante, ¿no? Yo voy a filtrar por el código. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo voy a hacerlo con enfoque de funciones anónimas. ¿Listo? Voy a hacer un filtro común y silvestre. Entonces, ¿el filtro cómo funciona? Si la lista es vacía, qué doblemente tonto fui aquí. Llega el código estudiante, llega la lista de estudiantes. Entonces, si la lista es vacía, pues como estamos armando una lista, vacía. Sí. Entonces ya aquí ya uno tiene que revisar. Hey, ¿tú eres un estudiante? Si este señor, ese es un estudiante, perdón, sí, no nos compliquemos tanto. Sí, Profesor, dígame, una pregunta, ¿el filtro estudiantes no va dentro del paréntesis? ¿cuál fields? El filtro estudiantes, ahí en el define, no va dentro del paréntesis. Sí, 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 sí. Sí, sí, va así. Listo. Lo que pasa es que en FLP utilizamos una cosa, estoy muy con los claves cruzados en estos momentos. Pero sí, tienes razón, base. Entonces, si el criterio se cumple para el primero de la lista, lo que hacemos es pegarlo y pegarle con el llamado recursivo. Hagamos el filtro, ¿saben? Hagamos el filtro usando el enfoque de funciones auxiliares. Entonces, muchachos, recuerden que, perdón, el enfoque de abstracción. Vamos a hacer un local y en este local vamos a almacenar primero, el primero que sería el fields de LST. Y lo segundo, vamos a guardar el resto que sería el llamado recursivo a filtro estudiantes. Filtro estudiantes, el res de LST, código estudiante. De hecho, muchachos, ni siquiera voy a usar esto, sencillamente la función. Y F. Listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? En este caso, muchachos, vamos a hacer el llamado recursivo a aplicando pues esa condición. Lo primero de muchachos, si se cumple la condición con el primero, entonces pego el primero con el resto. Y en otro caso, simplemente llamo el resto. Eso es un filtro. Entonces, esto básicamente coge una lista y me devuelve una lista con los elementos que cumplan cierta condición. Entonces, a este voy a llamarlo filtro estudiantes. Y bien, y vamos a hacerlo ahora. Vamos ahora a Profe, manejar el tema de la función anónima. Dígame. no hay que poner algo ahí para que los compare. Sí, por eso, este. Yo Profe, creo ¿ya que, tengo el código? Valen, yo creo que ¿Cómo? lo hacen en el lambda lo del código. Ajá, lo va a hacer en el lambda. Ah, Correcto. bueno. Yo lo voy a manejar en el lambda. Entonces, debo cambiar un poco el contrato acá. F es una función que va a recibir un string y va a devolver un booleano. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta función va a recibir un string, va a compararse con este y va a retornar si está o no está. O sea, va a retornar verdadero si está o falso si no está. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, vamos a filtrar. Entonces, ¿cómo podemos filtrar acá? Por ejemplo, filtro estudiantes. ¿Cuál es la lista de estudiantes? La lista de estudiantes yo la llamé lista de estudiantes y vamos a filtrar, digamos, de acuerdo al código. Entonces, ¿cómo sería? Lambda X y voy a preguntar si es igual X con quién. Es igual, un momento, sí, si es igual X, como este recibe el elemento de la lista, como se recibe el elemento de la lista sería estudiante-código de X, ¿por qué? Porque acá estoy mandándole el primero de la lista, como es una lista de estructuras, este X que llega acá, muchachos, este X que llega acá, que se le envía a F, es una estructura tipo estudiante, lo que tenemos acá. Entonces sería estudiante-código con X. ¿Y qué código quieren ustedes evaluar, muchachos? ¿Qué código quieren evaluar? ¿Qué código quieren evaluar? El del primer estudiante. Del primer estudiante. Entonces vamos a hacer eso y vamos a ver si nos funciona. Entonces, Profesor, en el local no te faltó el define primero, define sí, rest. sí, 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 sí. Listo, ahí está. Es que no sé si en el estudiante Profesor, avanzado yo lo pueda obviar. Un momentico. Listo, dígame. ¿usted me podría bien explicar cómo estructuró el lambda? Mira que me ha dado problemas eso.
El lambda aquí es una función que recibe un argumento que es x. ¿Y x quién es? Aquí se le manda. F se evalúa con el primero y eso es lo que le llega a la función. Entonces, lo que ella pregunta si el código estudiante es igual a este. Eso es lo que está haciéndose allí. Ah, ok, ya entendí. Listo. Entonces, muchachos, observen aquí, pues nosotros filtramos de acuerdo al ¿qué? Al código. Yo podría hacer una pequeña función, por ejemplo, llamémoslo listar estudiantes por código. Entonces, yo lo podría llamar así. Y este que me reciba un string, por ejemplo, el código de estudiante. Y miren lo que yo hago. Sencillamente llamo el filtro y en vez de este código acá que estoy colocando directamente, coloco código-estudiante. De esa manera ustedes lo pueden manejar. O sea, una función que internamente llame la función del filtro, que esto es un filtro genérico, esto es un copy-paste de esto. Esto no tiene nada, o sea, muchachos, este filtro no tiene nada de nuevo, esto es lo que hemos estado usando, es un copy-paste, lo mismo. Y en el caso de filtro estudiantes, entonces, recibo aquí el X, que en este caso es, ¿quién? Perdón, recibo el X, que es este acá el primero, cuando se llama, ¿y con quién lo voy a comparar? Con la variable que usted ingresa acá, que es el código estudiante. Observemos y verá. Entonces. Profe, entonces el lambda ya sabe en cuál se va a meter en el que yo no le di, digamos, opciones. Lo que pasa es que el lambda acá es una función que recibe una. Cuando usted manda f acá recibe un elemento de la lista. O sea, uno debe tener claro es que recibes un elemento de la lista. Y si yo en el código meto varios así, sin definir. Le va a dar un error. Por ejemplo, si yo voy a meter primero y un número, por ejemplo, un 5. Supongamos, mire lo que va a pasar. Va a dar un error. No, o sea, varios ahí no, sino que, digamos, varias condiciones sin definir. O sea, sí, claro, usted puede meter que sea estudiante y yo qué sé, por ejemplo, que el código sea esto y que cumpla, por ejemplo, que la nota sea mayor que 4. Usted puede filtrar como quiera. Por ejemplo, que estudiante-nota de X sea mayor que 4. Supongamos. Usted también puede hacerlo de esa manera. Esperen a ver si... Entonces, miren acá, creo que me va a volver una lista vacía. Miren acá, bueno, me volvió esta de 4.2. O sea, filtré los estudiantes que tenían este código y nota mayor que 4. O sea, usted puede filtrar lo que quiera. Siempre y cuando sepa, siempre y cuando respete el hecho que X es un estudiante que usted está mirando. No, profesor, yo me refiero a, digamos, aquí en el código tenemos con F primero. Y digamos que voy a meter otra condición. Bueno, otra. Entonces yo para usar el lambda, entonces ¿cómo haría yo para darle en orden las definiciones? Lo que usted debe tener presente acá es que la función que usted envía acá se evalúa con primero. Ya si usted va a colocar más cosas, pues tiene que, o si necesita otra función la ingresa, o por ejemplo puede, es que no te entendí bien la pregunta, la verdad. Bueno, aquí hay una condición, ¿no? F primero y después está el resto. Listo. Entonces, digamos que en este código va a haber más condiciones. Digamos, ejemplo, F primero, F segundo y el F segundo hace otro. Entonces, yo como hago con el lambda para que digamos, esto que estoy haciendo aquí, ¿no? Equal estudiante X se vaya para F primero y no para F segundo. ¿Sí me entiende? Dame un ejemplo con la lista. Te voy a mostrar la lista de estudiantes. Y usted me va a decir qué quieres en ese caso. No, o sea, no con la lista de estudiantes. Un código diferente. Ejemplo, tiene varias condiciones, no solamente una condición y else. No, tiene varias condiciones y el else. Y yo como uso el lambda ahí, o sea, el lambda me aplicaría ese mismo lambda para todas las condiciones, para preguntar. Ya no, usted aquí, por ejemplo, puede preguntar otra cosa. Usted, por ejemplo, puede preguntar, digamos que haya si A es mayor que 5,
entonces haga tal cosa. Si usted, otra condición, usted puede colocar aquí las condiciones que usted considere, si esa es la pregunta. Exacto, sí, pero entonces Sí, sí, para sí. usar el lambda, ¿cómo haría yo? ¿Tú quieres que el lambda haga condiciones? Y que el lambda haga, pregunte cosas diferentes en un mismo código. Ah, no, eso sí se puede. Ya te entendí. Resulta que el lambda, como es una función, usted lo puede manejar como usted quiera. Por ejemplo, entre el lambda yo puedo tener, por ejemplo, con X es un estudiante, por ejemplo, que haga tal cosa. X es un profesor, supongamos de otro problema, haga tal cosa. X es tal cosa. ¿Sí? Es lo que tú estás preguntando. Profe, yo no sé cómo explicarme realmente. Porque, o sea, tú dices que el lambda haga otra cosa, o sea, que pueda hacer varias cosas, es lo que me estás preguntando. Sí, pero en el otro código. Digamos, yo este lambda, ya, eso es lo que va a Sí. hacer en F primero, listo. Y digamos que yo tengo otra pregunta, pero es en este código y le quiero aplicar otro lambda. Ah, ya. Por ejemplo, o sea, necesariamente tendría que entrar otra función, una G, ¿estamos de acuerdo? Ah, listo, entonces cambiarle el No, pues sencillamente variable. G con el, sí, G con el primero, sí, cons, bla, 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 bla. Supongamos que sea así. Esa creo que es tu pregunta. Sí, puedes usar Sí. varias funciones anónimas dentro de un código. ¿Y qué pasa aquí? Pues entraría otro lambda, acá, por ejemplo, yo qué sé, si el estudiante no es de ese código, entonces pongámoslo igual, preguntemos por dos códigos, de esa manera. Bueno, igual me toca cambiar el llamado recursivo, F y G. Y supongamos que yo voy a preguntar por otro código, supongamos aquí. Entonces, se llega hasta acá. Pero yo, por ejemplo, que sea igual a otro código. Esperen a ver si aquí termina y aquí. Entonces debo poner lambda, por ejemplo, X. Puedo poner, yo puedo llamar, yo puedo enviar tantas funciones anónimas yo quiero. O sea, eso sí restricto. Por ejemplo, devolvemos este código. Entonces, por ejemplo, así, lo que tú me estás diciendo. Listo. ¿Es de acuerdo a lo que tú me dices? Sí, Lo que sí, estamos sí, sí, mirando. era eso. Ah, sí, claro. Usted puede mandar tantas funciones anónimas quiera. Y miren, acá me devuelve los dos estudiantes. Aunque perfectamente hubiera podido arreglar eso aquí con un OR, ¿no? Pero pues sí, se puede bajo ese enfoque. Hubiera podido usar más bien una función con un OR. Que si es este código o ese código. Pero sí, usted lo puede manejar como usted quiera. Listo, profe, gracias. Listo, dale. Bueno, entonces Profe, yo devuelvo a su estado original. Dígame. tengo una pregunta con lo último que había hecho, sino que ya no lo veo. Sí, ya igual ya lo restauré. Cuéntame. ¿Con Abajo, esta? profe. Con Sí, esta. esa última, no la entiendo. Esta función, lo que hace esta función es recibir el código estudiante. ¿Qué pasa? Recibe el código estudiante y llama el filtro con la función anónima, utilizando el código estudiante que tú le mandas. Eso es lo que hace esta función aquí abajito. Eso es lo que va a hacer esta función de aquí abajito. No sé si lo ves, pero Creo que es que aquí... O sea, lo que va a hacer esta función es recibir, o sea, lo que pasa es que aquí el código yo se lo estoy mandando directamente, o sea, este 1915-5601, pero pues yo quisiera cambiarlo y no estar haciendo un llamado cada vez que necesite cambiarlo. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Hacer una función que reciba el código de estudiante, este de acá, y sencillamente a la función anónima le coloque el código de estudiante que usted quiera. Miren el funcionamiento, ya van a darse cuenta. Bueno, aquí me va a volver la lista de la primera. Entonces, observen acá. Por ejemplo, lista de estudiantes por código. Entonces, ¿qué código quieren ustedes ver? Muchachos, ¿qué código quisieran ver? Me dirán cuál. Por ejemplo, este. Entonces, ahí me debería devolver una. Entonces, miren. Tengo la ventaja. Mira acá, me devuelve ese estudiante. Por ejemplo, miremos otro caso. Vemos este caso que hay acá. Este de aquí, por ejemplo. Y observen acá. ¿Sí lo ven? O
sea, lo que hice acá fue parametrizar la función anónima. ¿Cómo la parametricé? Pues hice una función externa, una función, digamos, lista de código por estudiantes por código, y lo que hice fue cambiar este valor por la variable. ¿Usé abstracción de qué? ¿Qué tipo de abstracción usé ahí, muchachos? ¿Qué tipo de abstracción acabé de usar? ¿De tipos, profe? De De tipo. tipos, correcto. Correcto. Sí, porque como ven que este dato de aquí, por ejemplo, si yo quiero filtrar por otro estudiante, pues ¿qué cambia? Esto de aquí. Pues ¿por qué no hago una función también que haga eso? ¿Por qué lo hice de esta manera, muchachos? ¿Por qué lo recomiendo hacer de esta manera? Porque este filtro que ustedes ven aquí, muchachos, este filtro es un copy-paste. Ese filtro sirve para cualquier tipo de lista. ¿Qué hace que funcione para cualquiera? ¿Qué es lo determinante? ¿Por qué funciona para cualquier tipo de lista? Lista de números, lista de string, lista de lo que sea. Porque este filtro que ustedes ven acá es un filtro genérico, sirve para cualquier cosa. ¿Por qué? Porque este filtro sirve para cualquier cosa. ¿Por qué, muchachos? No entiendo la pregunta, profe. Porque este filtro que hay aquí sirve para cualquier tipo de lista que yo le mande. ¿Por qué? ¿Por qué Porque puedo? utiliza abstracción anónima. Por la función anónima. ¿Por qué la función anónima hace que me sirva? ¿Qué es lo que hace ella? ¿Qué es lo que hace la función anónima? Por ejemplo, si fueran números o si fuera cualquier otro tipo de cosa. ¿Por qué? Porque se le pueden cambiar los parámetros. Correcto. Y yo puedo mandar listas de lo que yo quiera, listas de estructura, listas de números, listas de strings, y la función anónima se va a encargar ya de trabajar cada uno de ellos. Esa es la ventaja que hay con este enfoque. Y usted puede tener, esta es una función regenérica, muchachos, y de hecho en el parcial se les va a pasar así. Yo el filtro se los doy. Lo que ustedes tienen que hacer es desarrollar estos llamados con funciones anónimas para poder filtrar lo que se necesite. En este caso estoy filtrando estudiantes por código. ¿Qué otra cosa yo podría filtrar? Podría filtrarlos por asignaturas para tener, por ejemplo, un listado de clase. ¿O qué más podría hacer? ¿Qué más podría hacer ahí? ¿Qué más se les ocurre que yo podría hacer? Muchachos. ¿Qué más se les ocurre? Pues, profe, prácticamente los podría filtrar por lo que usted quiera, ¿no? Correcto, yo los puedo filtrar por notas, por ejemplo, filtrarme los que tengan nota mayor que 4, filtreme, eso es prácticamente lo que yo quiera y es muy ventajoso, muy ventajoso, muchachos. Porque puedo hacer con una función que conozco de memoria, yo conozco esta función de filtro, la conozco de memoria, entonces pues la pongo, yo sé que eso sirve para cualquier tipo de lista, ¿y qué pasa? Esta función genérica de filtro, yo lo que hago es adaptarla a partir de las funciones anónimas. Es súper útil porque ahorra muchísimo código y este mismo filtro, muchachos, ustedes pueden usarlos para lo que quieran. Yo, por ejemplo, aquí tengo un filtro por código, pero podría tener una, por ejemplo, ¿qué más podemos filtrar? Por ejemplo, yo voy a filtrar, digamos, por asignatura. Y me llega un código de asignatura. Por ejemplo, quiero un listado de clase. Entonces, asignatura. Entonces, envío el código de la asignatura. ¿Qué tendría que cambiar ahí, muchachos? ¿Qué tendría que cambiar? Aquí en ese código, en este llamado que hago al filtro genérico. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, obviamente, ahí va el código de la asignatura. ¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué creen que cambiaría? ¿Qué cambiaría ahí, muchachos? Profe, Lo pues que solamente era lo del estudiante, ¿no? Estudiante Oh. asignatura. Y ya, y miren, correcto. Asignatura. Entonces, vamos acá. Estudiante guión asignatura. Creo que era estudiante guión... Ah, curso, perdón. Estudiante guión curso. Entonces, vamos acá. Entonces, por ejemplo, yo voy a filtrarlos, digamos, por el código. Vamos a filtrar los que están viendo esta asignatura, 75080. Vamos a ver cuántos están viendo. ¿Qué observen acá? Me vuelve una lista con 2 estudiantes. Si pillan allí, entonces yo puedo filtrar por lo que yo quiera. Pillan la ventaja que tiene eso. Y en el Sí. caso de que uno quisiera, digamos, las asignaturas, volverlas nombres, entonces ese filtro estudiante, bueno, este lambda, esto sería la pregunta. Sí, correcto. Ah, listo. Sí, exactamente, Valentina, correcto. Sí, correcto.
sea, la ventaja que quiero que ustedes vean con respecto al uso de filtros con funciones anónimas es que usted puede filtrar por lo que usted quiera. O sea, usted tiene el filtro es genérico, el filtro sirve para cualquier cosa. Pero ¿y usted cuál es lo que hace que funcione bien y que funcione para cualquier tipo de caso y cualquier cosa que usted quiera filtrar? Funciona usando el correcto llamado con la función anónima. ¿Cómo así el correcto llamado con la función anónima? La función anónima debe tener presente primero los elementos de la lista. Los elementos de la lista, ¿qué son? Listas de estudiantes. Por eso es que le saco estudiante-curso. Si yo hago X sola, pues me va a dar un error, porque pues no está extrayendo la información. Y lo segundo que usted debe tener es qué es lo que quiere saber. No, pues en este caso yo quiero filtrar por código de asignatura, quiero filtrar por estudiante, quiero filtrar por notas, por ejemplo, los que tengan notas mayor que 4 en las materias. Debemos hacer otra llamada, entonces filtrar, lista, digamos, estudiante, llamémosle destacados. Entonces, Profe, dígame. o también podría ser una que le dé los estudiantes que pasaron el curso y pues simplemente que sea mayor a 3, ¿no? Me parece muy bien, estudiantes que pasaron. Entonces, como ahí no necesito hacer abstracción de datos, que es el mayor. Entonces, el discriminante de unidad ya para pasar una materia sería mayor o igual que 3.0. Y miren, vamos a llamar estudiantes que pasaron. Esperemos que cargue. Listo, estudiantes que pasaron. Pues me va a listar todos, ¿no? Porque pues todos tienen nota mayor que 3. Ah, bueno, Juan Felipe, bueno, lo bueno es que ya casi acabamos, nos quedan apenas 20 minuticos, entonces pues te puedes ver el video ahora que mejore un poco el internet. Espero me escuches. Sí, tú lo has estado como malo el internet, ¿cierto? ¿Esos días? Porque el martes se me fue la mitad del curso de golpe. El martes me fue de golpe. Y la energía, profe, no funciona nada. De hecho, sí, profe. Hubo Sí. un día en que a todos se nos fue como la energía, a uno se le fue la electricidad, a otros se les fue el internet, a otros hasta el agua se le fue, profe. En un mismo momento. Que también se fue el agua, uy, qué ciudad tan extraña. O sea, pues yo no, o sea, pues que vaya la energía. Estoy preocupado por el parcial porque sí varios estudiantes me han dicho que esta semana en Tuluá el internet ha estado como pesado. Y el parcial con ustedes es prácticamente en 8 días. Nosotros tenemos el parcial el 26. Imagínense. Y va a haber un punto así, ¿listo? O sea, ¿cuál es la idea de ese punto del parcial? Por eso que estoy haciendo este ejercicio así. Porque va a haber un punto del potencial, es que yo les coloco un filtro genérico y hay una lista de cualquier cosa. Puede ser lista de estructuras, lista de números, lista de string, lista de booleanos, bueno, lo que a mí se me ocurre. ¿Y qué va a pasar? Que yo voy a pedirles que hagan diseño de funciones que filtren por eso. Yo les puedo, sí, claro, yo les paso el código, no preocupen, pues se los paso de una vez si quieren. Profe, sí, lo que dice un compañero es verdad que también pues, hay muchos que si se les va la energía o el internet, recurren a los datos, ¿no? Pero ese día incluso la señal no servía porque yo intenté ingresar con datos o llamar a un amigo para ir a la casa de él y no servía. Entonces sí, para que nos tenga en cuenta, por favor. Sí, de eso se preocupen por eso. Pues yo entiendo eso. Pues como les digo, estoy preocupado porque bueno, aquí está el código para que lo puedan ver. El archivo de datos, muchachos, se los voy a colocar allí mismo, se los voy a colocar ahí abajito. Recuerden que hay que crear un archivo con esto, esperen ahí todo el pastel. Recuerden crear un archivo que se llame datos.txt, ¿no? Debe estar en la misma carpeta que, pues que, recuerden quitar los puntos y comas, ¿no? Del archivo de datos. ¿Listo? Recuerden quitar los puntos y comas y lo crean así. Deben crearlo por aparte, ¿vale? Un archivo, pueden crearlo con Notepad, con el blog de notas. Entonces, efectivamente, o sea, en el parcial va a haber una pregunta así. Usen el filtro genérico y, bueno, filtren de acuerdo a algún criterio. Lo más probable es que sean listas de estructuras. Entonces, por ejemplo, filtren los estudiantes que tienen nota mayor que 3. Filtren los estudiantes que tienen mayor que una nota dada. Pues, mayor que una nota dada, pues sería colocar aquí, hacer abstracción de tipos y colocar, pues acá,
Yo por ahora les mostré esto de esta manera. Entonces, el punto de parcial es tal cual ustedes ven aquí. ¿Listo? ¿Se entiende más o menos lo que se quiere hacer, muchachos? Profe, Sí. déjame ver si entendí el lambda. Este lambda recibe una X, ¿cierto? Sí. Y eso es como que una función que me va a comparar con el código de estudiante. Entonces me filtra todos los códigos y me los compara con cada uno de los datos. ¿Eso es lo que está haciendo? Sí, correcto. Pero la función anónima solo trabaja con uno. O sea, lo que pasa es que el filtro que hace, el filtro coge cada uno de los elementos de la lista. O sea, el filtro, recuerden que aquí cada función se encarga de su tarea. ¿Cuál es la función del filtro? El filtro tiene la función de coger cada uno de los elementos de la lista y aplicarle F. ¿Quién es F? F es la función anónima que usted manda. Entonces, usted piensa, la F, la función anónima, usted la piensa es de acuerdo al elemento que hay en cada lista. Eso es lo que usted tiene que pensar. ¿Ya un poco más claro, muchachos? Sí. Profe, yo pensaba que era al revés. Yo pensaba que el filtro se estaba usando dentro del lambda, pero no, se usa lambda dentro del filtro. Correcto, correcto. Exactamente. Lo que pasa es que el filtro, muchachos, esta función que está escrita aquí, eso es algo que ustedes pueden hacer de memoria, porque es que el filtro realmente es una función genérica. ¿Cómo es una función genérica? La idea es filtrar cualquier lista. ¿Estamos allí, muchachos? Cualquier lista. ¿Estamos allí, muchachones? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el criterio de filtrado? Viene siendo F. ¿Y quién es F? ¿Quién es F, muchachos? ¿Quién es F? ¿El lambda? El lambda, correcto, la lambda. Y la lambda trabaja con cada uno de los elementos. ¿Qué hace que trabaje con cada uno de los elementos? El mismo filtro. Entonces, cuando usted diseña la función anónima, únicamente preocúpese por que trabaje con un elemento. Ya usted allí ya luego mira qué es lo que quiere hacer, qué quiere filtrar. Entonces, usar filtros con funciones anónimas es muy útil porque usted tiene la lambda, exactamente la lambda. Igual esto de lambda es interesante porque algunos lenguajes de programación como Python lo utilizan en programación ya un poco más avanzada. Es bastante interesante por eso, porque usted puede tener una función genérica y lo que diferencia el funcionamiento de la función genérica es la función que usted mande como lambda. Entonces, si usted quiere filtrar, en ese caso, esto es un filtro, pero pues eso puede aplicar para muchas cosas. Entonces, aquí tenemos un filtro de listas. Entonces, usted puede filtrar por lo que usted absolutamente quiera, sin necesidad de hacer otra función. Si ven, el objetivo de eso, muchachos, es evitar filtro por código, filtro por estudiante. Entonces, más bien tenga un filtro genérico y le envía la función anónima. Si usted ya ahora necesita que la función anónima filtre de acuerdo a algo que usted le mande, pues haga una función pequeña. Por ejemplo, si yo voy a filtrar por un código que conozco, pues haga el llamado y ya está. Si no, haga una función que reciba ¿qué? Ese porque usted quiere filtrar. Entonces, este es el código del estudiante y el código de la asignatura. No sé si es más claro así, muchachos. No sé si es más claro así, muchachos. Dígame, Juan Felipe. Profesor, la recursión, nosotros la usamos la usamos prácticamente siempre para listas. ¿Se utilizan otros campos que no sean listas la recursión, profe? Sí, por supuesto. Por ejemplo, calcular el factorial de un número, por ejemplo, para ustedes ya un poco más avanzados, hay algoritmos que trabajan recursivamente, por ejemplo, el ordenamiento de listas trabaja con recursión y pues es mucho más barato que el ordenamiento que hemos visto, pero pues eso no lo alcanzamos a ver. Esto lo van a ver en Fundamentos de Análisis y Diseño de Algoritmos, un algoritmo que se llama Mershor. Los algoritmos recursivos están por donde a ustedes se les ocurra. También la programación dinámica, bueno, ustedes van a ver eso mucho más adelante, pero la recursión es fundamental. Por eso es que se les molesta tanto la vida ahora. Y pues se supone que el próximo semestre en IPO también se les va a molestar un poquitico la vida con eso. Para que ustedes tengan eso claro, para la hora cuando ya van a ver algoritmos que usan eso, pues no se embollen por la recursión, sino más bien que se concentren en entender cómo funcionan los algoritmos. Ese es el objetivo de eso, muchachos. ¿Ya un poco más claro, muchachos? ¿Más preguntas? Pues igual ya casi acabamos. Casi acabamos la horita esta, pues, que yo les he adeudado. Pero ya el sábado me vuelva ahí la energía, porque ya me están llamando un ataque a mí. Con tanto mantenimientos.
¿Listo, muchachos? ¿Más preguntas antes de seguir? No, ninguna pregunta. Por lo menos confírmenme ahí en el chat. Pues lo estás viendo de la forma negativa, Felipe, pero pues si lo quieres ver así, sí, la idea es joderle la vida con recursión, pero porque eso es fundamental a la hora de programar. Ah, sí, claro. De hecho, ¿sabe? Vamos a aprovechar y vamos a guardar esta lista de estudiantes por código en un archivo. ¿Les parece? Eso es lo que harían en los últimos 10 minutos. ¿Está bien para ustedes, muchachos? Si estos últimos 10 minutos los dedico a eso. Sí, profe. Listo, entonces vamos a, igual muchachos, mañana continúo con estos dos. Y les daría funciones con acumuladores y ya, acabamos. Igual ya mañana acabamos, porque pues ya el semestre se acabó. Ah, les tengo chisme. Es casi confirmado, muchachos, pero toca esperar la confirmación, que el próximo semestre inicia el 23 de noviembre. O sea, casi el día de velitas. Eso me llegó de información. Pero esperen a que se confirme, ¿listo? Porque eso todavía sigue siendo chisme pasillo. Sí. No, total, y no tenía ganas de celebrar Navidad, entonces. Igual el día de las velitas, muchachos, uy, ¿qué cae? No quiero dar clase ese día. Eso cae, no, me toca dar clase ese día, eso es martes. Bueno, ni modo. Entonces, muchachos, si ven discretas conmigo o si les gustó tanto esto que lo repitieron, el próximo semestre entonces nos veríamos el día de las velitas. Entonces, bueno, muchachos, aprovecharemos, yo colocaré una velita aquí en el coso. Bueno, sí, las velitas son el 7, pero el 8 es el día festivo. Recuerden que en la sede regional no existen los festivos, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, vamos a pasar este archivo antes de que me acabe el tiempo. Vamos a pasar un archivo. Vamos a pasar la lista de estudiantes, ¿no? La lista de estudiantes. Bueno, voy a poner los contratos de estas funciones. Esto es lista de estudiantes que recibe un string y al final nos devuelve una lista de estudiantes al final. Y esto es un filtro, ¿ves? Lista de estudiantes por código. Entonces, y esta es lista de estudiantes por asignatura. Entonces, aquí recibe un string y me vuelve una lista de estudiantes. ¿Listo? Bueno, cumplo con el tema de los contratos porque pues tengo que dar el ejemplo yo. Entonces, vamos a pasar esto a un archivo, ¿listo? Entonces, define, vamos a guardar en archivo, por código. Entonces, esto recibe un código de estudiante, ¿listo? Entonces, vale, muchachos, vamos a usar un local, es como lo más sano. Entonces, voy a guardar, muchachos, en una lista, voy a guardar el código del estudiante. Entonces voy a llamar lista de estudiantes por código, entonces define, lista final, llamémosla así, y lista de estudiantes por código y me recibe el estudiante. ¿Listo? Eso va a guardar una lista. Entonces yo llamo eso, ¿vale? Para evitarme eso. Recuerden que el local tiene el área de definiciones que está marcada con paréntesis y los define que usted vaya a usar. Lo hago de esa manera para evitar. Entonces ahora mi objetivo, muchachos, es guardar. Entonces busquemos acá que guardo. Entonces, si no estoy mal, hay una función que se llama save, a ver, la función se llama, la de guardar, Wi-Fi, ¿no? Escribir archivo. Escribir archivo, ¿qué recibe? Aquí nos dan el ejemplo. Escribir archivo recibe, muchachos, el nombre del archivo y ¿qué más recibe? Con eso tuvimos problemas. Un string. Un string, perfecto. Entonces, bueno, yo sé que esto es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, el archivo de salida, voy a ponerlo aquí como el nombre del archivo. Se voy a poner aquí el nombre del archivo que necesito. Y ahora, ¿cómo voy a armar ese string, muchachos? Entonces, ¿cómo voy a armar ese string? Resulta que como yo tengo una lista al final, me toca volverla ¿qué? ¿Me toca volverla qué, muchachos? ¿Una lista de string o un string todo? Una lista de string. Entonces, para eso voy a usar una función aquí interna. Entonces, vamos a transformar la lista a string. Vamos a transformar la lista de estudiantes a string. ¿Correcto? ¿Esto qué me recibe? Ay, la costumbre. ¿Esto qué me recibe? Esto me recibe la lista de estudiantes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer.
string append. Entonces, primero, Carlos Calmado, recuerden que esto es recursión. Entonces, si la lista es vacía, si la lista de estudiantes, vamos a llamarla LEDs, LSET, lista de estudiantes. Entonces, bueno, llamémosla así, LSS, lista de estudiantes. Entonces, si la lista de estudiantes es vacía, pues retórdeme el string vacío, no hay nada más que hacer. En otro caso, ¿qué voy a hacer yo? Miren, string append. Entonces, ¿qué voy a pegar? ¿Qué voy a pegar, muchachos? Observen acá. Lo primero, voy a sacar el código. Estudiante-código, ¿de quién? Del CAR, del FIRST, de LSS, de LSS, listo. Luego, estudiante-, lo que venía era código, se llama de acuerdo a eso, curso, correcto. De FIRST, de LES, correcto. LSS. Estudiante-, pero como esto es un número, pues nos toca hacer esto. Number a string. ¿Por qué? Porque si no va a dar un error. ¿Listo? Cuando yo intento con string append me pega 2 cadenas, ¿sí o no? Hola, hola. ¿Listo? Pero si yo meto un número, por ejemplo, hola 2, pues me va a dar un error. Entonces, como esto, el estudiante-nota es un número, entonces pues me toca hacer esto. El FIRST, LSS. Una pregunta, profe. Sí. Es que usted había dicho que iba a hacer una lista de strings y ahí está haciendo un string solo. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque esta función me recibe un string. O sea, yo tengo que armarlo como string para poderlo guardar. ¿Sí lo pillas? Sí, señor. De hecho, eso mismo hice yo, sino que me quedaba la duda de por qué iba a armar una lista de strings. Ah, no. String append, no es una lista de strings. String append es una función que recibe 2 o más strings. Lo que hace es pegarlos. Eso es lo que hace acá. Y eso que ahorita vamos a tener que hacer unos ajustes. Estudiante-créditos, creo que se llama. Créditos, creo que se llama así, créditos, sí. Entonces, créditos del FIRST, ¿me regalan unos 5 minutos más, muchachos? ¿No hay problema? ¿No hay problema si me paso 5 minutos? No, ¿Está bien para ustedes? Vale. Sí, porque pues igual para probarle y todo ese cuento, pues me toca eso. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya aquí ya tengo, muchachos, yo ya aquí ya tengo, bueno, ya tengo esta función, ya aquí ya tengo el local, entonces, ¿qué vamos a guardar? Entonces, vamos a guardar en ese archivo, muchachos, vamos a llamarla lista estudiantes a string. ¿De quién? Pues de esta lista final. ¿Listo? De esta lista final. Listo. Eso es lo que vamos a usar. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Utilizando pues abstracción local, entonces pues yo, lo primero que hice, pues necesito la lista final, que es la lista de estudiantes filtrados por código. Y segundo, yo necesito una función interna que me transforme esa lista de estudiantes a string, porque a la larga, write-file, lo que escribe es eso, un string. Entonces vamos a ver, y eso que ahí vamos a tener que hacer unos ajustes y les voy a ir mostrando. Entonces, listo, ya aquí lo tengo. Vamos a ejecutarlo, para ver si no metí la pata. Entonces, perfecto, voy a comentar eso. Y vamos a guardar en un archivo, muchachos, vamos a guardar en un archivo. ¿Cómo guardamos? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo quieren ponerle el archivo de salida? ¿Cómo le ponemos? Pues mira. Salida, el clásico, profe. Nos vemos en Exacto. discretas. Nos vemos en discretas. No, háganle. Este curso es ganable. ¿Y qué estudiante quieren almacenar? Pongamos este primerito, que van a salir dos. ¿Listo? Van a salir dos. Entonces, vale. Vamos a guardarlo. Chan. Y él me dice salida.txt. O sea que lo hizo. Vamos a ver acá en el directorio. Yo voy a abrir el archivo acá. Voy a abrir el archivo. Voy a buscar en ese directorio. Y miren, ¿qué ven aquí? ¿Qué acaban de ver? ¿Qué se generó? Salida.txt. Y miren cómo salió. Salió como feo, ¿cierto? Muchachos. ¿Sí pillan? Salió como feo. ¿Sí lo ven allí? Sí, salió pegado. Hay que poner Salió pegado. comillas, Hay que espacio poner- para las cosas, ¿no? Correcto, esa era lo que yo iba. Toca formatear la salida. Entonces, primero, estudiante código del FIRST, luego, estudiante-curso, luego estudiante-nota,
luego este acá, y a mí se me olvidó algo súper importante, muchachos, el llamado recursivo. Lista de estudiantes, claro, pues como es una lista, ay, hombre. Entonces, estudiante string del CDR de LSS. Siempre se me va. Entonces, muchachos, aquí, dígame. No, ya lo voy a explicar, profe, ya. Yo sé Ah, que el ya salto lo- de línea. Claro, yo tengo que poner un salto de línea. No lo coloquemos y verán cómo sale. Vamos por partes. Voy a volver a guardar en ese archivo. Miren acá y miren cómo cambia. Vamos a recargarlo. Porque sale, está como raro esperen, yo miro algo. Esta lista final. ¿Qué carajos? Creo que Yo miro no algo. ejecuté el programa primero. Profe, fue porque no lo ejecutó. Ah, ¿sí? ¿En serio? Ah, sí, aquí está la lista. Ah, gracias, muchachones. Siempre, yo tengo siempre la... Sí, no había guardado las definiciones, siempre en F5 ahí. No se les olvide. Entonces, ahora sí, guardar el archivo. Listo, ahí lo generó. Vamos a ver. Vamos a recargar. Miren que sale así, ¿no? ¿Sí lo pillan? ¿Sí lo pillan, muchachos? Miren cómo quedaron las notas, ¿no? Pero pues igual son números. Ya es la anotación que usa Dr. Racket. Ahorita miramos a ver si lo podemos arreglar. ¿Qué me faltaría, muchachos, ahí? ¿Qué me faltaría? El ¿Se ve salto. feo todavía? Salto de línea. El salto de línea, colóquenlo antes siempre del llamado recursivo. Y ahí lo arreglé. Entonces vamos a ejecutar y miren acá. Miren acá. Y vamos a hacerlo. Miren acá, guardar en archivo. Y vamos a recargar acá. Y miren, ¿qué tal? Únicamente falta como esto, ¿no? Pues está como raro, ¿no? 7 medios es 3.5 y 21 quintos creo que es como 4.2 o 4.1. ¿Sí lo pillan acá, muchachos? Sí, lo reescribe. Vamos a ver qué podemos hacer con esa función number string, a ver cómo lo podemos arreglar. Si de pronto tiene alguna manera de cambiar como nos da la salida. Porque pues ustedes sí tienen razón que queda como... Pero igual, pues yo no voy a complicarme con eso. Entonces, number string y lo buscamos en estudiante ¿qué? Nosotros estamos en estudiante avanzado. ¿Estamos de acuerdo? Miren. How to design programs advanced. ¿Listo? Ustedes lo tienen que buscar aquí. ¿Es claro cómo lo tienen que buscar, muchachos? Para ustedes. Miren acá. ¿Es claro? Sí, ¿Estamos en señor. este lenguaje? Estamos en este lenguaje. Entonces, básicamente, no hace nada. Sencillamente los transforma y ya. Entonces, creo que eso lo puedo cambiar yo por acá. Por ejemplo, 4.5 lo representa. Vamos a ver, 4.1. No, mira que, vamos a ver, number string. Vamos a ver qué pasa. 4.1. 41 décimos. Ah, no, lo de muchachos, como dicen, GG. Nada que hacer. Ya es cosa de la función. Muchachos, pero bueno. Entonces, en el proyecto final no se asusten si les sale así. ¿Listo, muchachos? Es válido. ¿Listo, muchachones? O no está bien, muchachos, ya. Todo está mal. Todo bien, No, pues profe. igual se entiende. Igual cuando nosotros, desde que empezamos a trabajar en Racket, muchas veces los números así decimales los pone como divisiones, entonces ya uno medio se lo esperaba. Sí, eso es algo pues que pasa. Entonces, muchachones, mañana pues miraremos el del promedio ponderado y que calcule el promedio ponderado de un estudiante y el otro que lo ordene. Eso no nos va a tomar mucho tiempo. Yo ya les subí los exámenes pasados, entonces ahí para su deleite, pues ya está todo. Profe, una pregunta, en el caso, bueno, que nos entregue la nota así con el dividido, no, para cuando uno quiera extraer esa información y como aquí en Racket es prefija, entonces, Vamos a ver si se puede trabajar. Vamos a poner este nuevo, vamos a ponerle que sacó 2.5 y esto tiene 4 créditos, ¿listo? Eso es 5 medios. Vamos a ver cómo lo podemos trabajar. Porque yo tampoco sé, la verdad me tomó por sorpresa también. Listo, vamos a ejecutar esto y vamos a trabajarlo. Bueno, aquí tengo los datos, que son me cogió el 5 medios. Vamos a ver en la transformación cómo lo manejó. Esta función que yo hice acá se llamó
datos, y esta función que dice acá de transformar se llama lista de estudiantes. Oh, mira, mira, no hay problema. ¿Sí pillas? Sí, como Cuando- que lo convierte de una. Sí, entonces porque esto es un string number de 5 medios, ¿no? ¿No? Eso se arregla solo. Un mago lo hizo. Sí, yo vuelvo a subir. Yo subo el código ahorita a finalizar la clase, tranquilos. O sea, en 15 minutos lo tienen en el campus, ¿vale? 15 minuticos lo subo al campus. Listo, muchachos, ya para cerrar, ¿tienen preguntas? Tampoco quiero quitarles mucho tiempo. Aunque quisiera seguir, pero pues mejor mañana. Entonces, ¿tienen preguntas acá, muchachos? ¿De lo que hicimos hoy? No, profe, por el momento no. Ah, bueno. Bueno, muchachos, no me queda más que agradecerles, pues yo sé que es su tiempo. Muchas gracias, pues, por dedicarle una horita hoy. Y pues ya mañana vemos la última clase, muchachos. De nuevo les hago el llamado que evalúen el curso, porque yo no sé, en Secretaría Académica han estado muy insistentes con eso, porque es que muy pocos estudiantes evalúan y es la única manera de darse cuenta si las cosas están bien o están mal en los cursos. Evalúen sinceramente, o sea, evalúen a conciencia, no porque el profesor les caiga bien o mal, sino por lo que ustedes vean, que si la materia les está aportando o no, si le entienden, si el profesor se preocupa pues por los exámenes, todo tipo de cosas. Entonces, vale, muchachos, yo subo en breve esto y nos estaremos viendo mañana. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, chao. Nos vemos mañana. Listo, profe, hasta luego. Bueno, Hasta luego, muchachos, profe. hasta luego, Profe, que muchachos. esté muy bien. Vale, muchachos, igualmente ustedes. Que estén muy bien.